conversando con el doctor Correa, médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, y estaremos hablando de la salud renal. Doctor, recientemente estuvimos celebrando el Día del Riñón. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una buena salud renal? ¿Cómo mejorar la salud? Primero que nada, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con usted y con su público. El término es correcto. Preferimos hablar hoy de salud renal más allá que hablar de enfermedad renal. ¿Por qué? Porque hay mucho para hacer para evitar, para retrasar el daño de la enfermedad renal crónica. Este día se instituye a nivel mundial hace como 15 años, no puedo decir una fecha exacta, en la búsqueda de lograr tener un día que sea significativo en la comunicación con la comunidad. Un día que busque dejar huella educativa, una huella de comunicación en toda la población ante un problema de salud creciente, un problema muy grave. Hoy en día hay casi 10% de la población mundial que tiene algún grado de enfermedad renal crónica, desde etapas muy tempranas hasta muy avanzada, que son aquellos que requieren diálisis o trasplante. Estamos hablando de 700 millones de individuos, es una población enorme y es una enfermedad que condiciona mucha discapacidad, mucho dolor, mucha comorbilidad que llamamos en medicina, que se asocia a otras enfermedades como las cardiovasculares y que puede, si se detecta a tiempo, hacerse mucho para al menos retrasar el que se presente la enfermedad, pero en muchos casos para prevenirla también. ¿Cuáles son los síntomas de un fallo renal, doctor? La pregunta es importante porque, y de ahí la necesidad de comunicarlo. Cuando el paciente presenta síntomas, ya ha perdido mucho más allá del 50% de la función renal. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras etapas son completamente asintomáticas. La persona que está padeciendo una reducción progresiva de enfermedad de la función de sus riñones no tiene ningún síntoma. Y se puede creer, se puede imaginar que sus riñones funcionan perfectamente. Entonces, esa primera etapa, que puede ser la más larga y de muchos años, es fundamental y por eso requerimos comunicar el mensaje, educar y convencer a la comunidad. Desde el sector salud, que cada día está más consciente, y los prestadores primarios de la salud hasta el paciente o la individuo en riesgo y su familia, de que tiene que checarse, de que tiene que estarse vigilando, particularmente si tiene factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? La hipertensión, la diabetes, la obesidad y muchos otros. Pero entonces no hay síntomas en los primeros tiempos. Ya cuando hay síntomas, que estamos hablando de que te queda un 30% de función renal, es cuando el paciente se hincha de los pies, de la cara, tiene cansancio, debilidad, náusea, vómito, y mientras más progresa la enfermedad hay más síntomas. Y cuando ya nos queda solo el 10% de función renal, los síntomas son enormes, es lo que llamamos uremia. Y el paciente, para poder seguir adelante, tiene que sustituir su función renal con lo que conocemos como diálisis, cualquiera de sus modalidades, o el trasplante del riñón. ¿Y qué puede producir esa falla renal en el paciente? Las causas de enfermedad renal crónica son muchas. Y de hecho, enfermedad renal crónica es un término genérico que engloba a muchas enfermedades cuyo punto común es que se va perdiendo la función renal. ¿Cuál es la más frecuente de todas? La diabetes. La diabetes es la causa número 1. ¿Cuál es la segunda más frecuente? La hipertensión arterial. Y después de eso vienen muchas otras enfermedades. Hay enfermedades que se llaman glomerulonefritis o nefritis, que son enfermedades primarias de los riñones, menos frecuentes que la diabetes, pero
bien importantes porque un número no despreciable de gente lo padece. Hay enfermedades hereditarias, como una que se llama enfermedad renal poliquística y otras muchas, pero esa es la más frecuente. En fin, son textos completos de causas, pero acabamos de mencionar en un par de minutos, pues tal vez el 80% de todas las causas y quedan muchas otras. ¿Y se asocia algún daño cerebral con una falla renal? A ver, el riñón es un órgano vital y generalmente la progresión de la enfermedad se asocia con daño multiorgánico. Está perfectamente conocido que el riñón está profundamente ligado con el corazón. Los pacientes con falla renal, la mayoría ni siquiera llegan a diálisis y antes de eso tienen complicaciones vasculares y cardiovasculares como accidente vascular cerebral, como un infarto. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una unidad y todos nuestros órganos están unidos por un sistema circulatorio que los une de tal manera que lo que le pasa a uno le afecta al otro. Entonces sí, y mientras más avanza la enfermedad renal crónica, más riesgos cardiovasculares, más riesgos cerebrales. Incluso el paciente que ya tiene muy poquita función renal puede tener manifestaciones cognitivas y estados de alerta alterados, ¿sí? Aunque en etapas tempranas no se percibe nada de esto, en etapas avanzadas sí puede suceder. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? A ver, como le dije, la enfermedad renal crónica tiene muchas etapas. En las etapas tempranas, cuando se detecta a tiempo, antes de llegar a requerir diálisis y cuando no hemos perdido tanta función,